¿Qué tal, comunidad? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de este podcast Huitro Emprende. Soy Oscar Huitrón y hoy nos vamos a poner muy fílmicos. Y digo que vamos a empezar muy fílmicos porque hoy quiero hablar de algunas películas que pueden servir para emprendedores. Si dejamos de lado que son películas ya relacionadas con Hollywood y con estrellas de cine, siempre traen una historia detrás, sea verídica, que es de lo que vamos a hablar hoy, o una que otra que fue adaptada de una manera para que pueda servir hacia nosotros. Estas películas pueden servirte como inspiración para que conozcas la historia, para que encuentres las maneras o enseñanzas que te quiere dar esta película. Entonces vamos a comenzar de una película que se llama Chef. Chef es una película dirigida y actuada por Jon Favreau, creo que se pronuncia. Es un actor que todos conocerán tal vez por Happy en Iron Man, que él ha sido director de muchas películas. De hecho, creo que él dirigió Iron Man 1. Esta película es precisamente de un chef que trabajaba en un restaurante de alta alcurnia, o ya saben, muy pipiris nice, como luego se dice por ahí. De hecho, creo que también trabaja ahí Scarlett Johansson. Y trata de cuando estás harto de tu trabajo. Aquí este personaje está peleándose siempre con su jefe. ¿Por qué? Porque lo bloquea. Siempre lo está bloqueando al momento de querer innovar dentro del restaurante. A lo mejor te ha sucedido, si es que aún sigues trabajando o trabajabas en una empresa, donde quieres tú emprender dentro de la empresa, que eso lo hablaremos en otro podcast, dar nuevas ideas, generar nuevas cosas para que funcione más en la empresa o el negocio, pero tus jefes no te dejan. Siempre están ellos encerrados en el mismo camino de que así ha funcionado y así se va a hacer. Entonces, este personaje toma la decisión de ser libre. Él toma la decisión de renunciar y a ver qué sale de su vida, porque ya estaba harto. Entonces, su esposa le sugiere que haga su propio negocio. Entre toda la historia, que no te la voy a contar porque quiero que la veas, él decide poner un negocio de lo que podemos denominar unos baggies. Esos que venden como en el Cinépolis, como este tipo de panes largos, o emparedados para ellos. Y los empieza a trabajar de una manera con su propia receta, haciéndose publicidad junto con un compañero que él tuvo también en el restaurante y su hijo. Todos los tres tienen una aventura al momento de levantar ese negocio. Y bueno, la historia continúa hasta que por fin, como todas las películas de Hollywood, logra el éxito. Pero aquí te dan a entender una idea de que si ya no estás cómodo donde estás, o no estás cómoda, toma la decisión de tomar las riendas de tu vida y de tu libertad. Si quieres crear algo para ti o algo que a ti te interese, entonces salte de esa zona de confort, arriésgate y ve por lo que realmente te interesa y lucha y sé persistente para que puedas lograrlo, como este personaje de la película Chef. Otra película de la cual te quiero hablar, ya habíamos hablado o la habíamos mencionado en un podcast anterior, que se llama Hambre de Poder o El Fundador. Esa es la historia de McDonald's, de cómo fue evolucionando todo esta empresa, que de hecho es actuada por Michael Keaton, ya lo corroboré, y está relacionada con la historia que te conté la vez pasada. Aquí te reflejan más, tipo Hollywood, cómo fue el descubrimiento de la marca, cómo fueron los procesos de crecimiento de la comida rápida de ese momento, cómo fueron las negociaciones, básicamente la traición que existe dentro de los negocios, que hay que tener mucho cuidado con quién se alía uno o con quién está haciendo negocios, porque siempre existe gente de mala fe. Entonces el saber cómo hay que cuidarse, pero también el por qué hay que tener una visión más allá, ser un visionario para generar una mayor expectativa del negocio, darle un valor agregado y ser aceptado por el mercado. Esta película, no voy a hablar mucho de ella porque ya hablamos de historia de McDonald's en el podcast anterior, pero es básicamente eso, la historia de la marca, de cómo se fundó, las problemáticas que tuvo, qué tipo de socios, o cuando más bien él vendió las franquicias, cómo las pudo vender, a qué tipo de personas,
cómo fue el desarrollo de paso a paso, cómo se convirtió en el dueño de las tierras y etcétera. Y bueno, esa la dejamos de lado. Ahora, otra película que a mí realmente me gusta es una que se llama Steve Jobs. Esta es una película que, como dice su nombre, es acerca de Steve Jobs, el creador y fundador de Apple. Pero esta película la hace Michael Fassbender, el que algunos conoceremos como Magneto de X-Men de la primera generación, el Magneto joven. Bueno, esta película ya te está hablando cuando Steve ya estaba en su imperio, ya estaba evolucionando. Hacen un trabajo aceptable, no te digo que es una película de Oscar, pero es una película que realmente te cuenta las problemáticas que ya, aunque estés en la cima donde querías estar, todo lo que surge, cómo el ser perfeccionista puede llevarte a buenas cosas o a problemáticas. Creo que es una película que es apta para gente que quiere aprender de lo que él estaba desarrollando. De hecho, él marca en esa historia un producto que iba a sacar, digo que no te lo voy a spoilear, que estaba por revolucionar toda la industria tecnológica. Creo que es una película que puede servirte para aprender sobre la historia de uno de los grandes, pero la visión que él tiene. Digo, ahí te maneja la visión que él tenía respecto a darle un punch a su marca y a sus productos. Otra película que a mí realmente me gusta, que te recomiendo que veas, que se llama El sueño de Walt Disney, o Disney, como dirían algunos. Bueno, esa es la historia de Walt Disney y la creadora que fue de Mary Poppins. De esta gran escritora que se llama Pamela Lyndon Travers, espero haberlo pronunciado bien. Bueno, esta película más que nada se basa en ella, en cuestión de que están negociando los derechos de la historia de Mary Poppins junto con Walt Disney y esta Pamela Travers. La historia va a dar giro sobre ella, el cómo fue creciendo y de dónde salió la idea de Mary Poppins, cómo la fueron adaptando a las necesidades que tenía Walter y las exigencias que tenía Pamela. Era un ir y venir, una pelotita de te quiero comprar los derechos, no te los quiero vender, la insistencia, el decir ok, pero vamos a hacer lo que yo digo para adaptarla como debe de ser, porque Mary Poppins tiene un estilo, porque en ese entonces era un libro, y en el proceso de ir y venir empieza a generarse una dramatización sobre la escritora y el desarrollo de esta película. Y al final, bueno, generan la película que ya todos conocemos, pero ese ir y venir, el adaptarse a las necesidades del cliente o de llevar un producto innovador, que es lo que estaba haciendo Walter, hacia su nueva película. Eso es adaptarse a la nueva tecnología que existía, por ejemplo, en ese tiempo, y cómo la resistencia puede ser cambiada al momento de vender una idea de una manera más asertiva y donde precisamente las dos partes salen ganando. Red social. Esta película realmente me encanta, la he visto muchísimas veces porque da a entender cómo realmente se lleva el trabajo. Como algunos ya sabrán, es una película que está basada en la historia de Facebook de Mark Zuckerberg y está actuada o desarrollada por Jesse Eisenberg y Andrew Garfield. Bueno, Andrew Garfield ya lo conocen, es el Spider-Man que ha estado ahorita en boca de todos. Y Jesse es el que, digamos, fue el que hizo Lex Luthor entre Batman contra Superman. Ha hecho varios papeles, sin embargo no ha sido de mucha ayuda en algunos porque realmente casi actúa igual a todo, pero ese es otro tema. Red social es la creación del sitio, el red social que en ese momento fue más popular, que fue Facebook. Digo, hoy es popular, pero antes era de las más. Te explica cómo fue desarrollada o fue
entre comillas, robada, que es lo que se dice o se decía, la idea cuando Mark estaba en la universidad, junto con su socio, Eduardo Saverin, o Edward, empezaron a crear esta red social basándose en la idea de otros estudiantes de la Universidad de Harvard. Es la creación de cómo empezó en la red social, aunque ya existían ciertas redes sociales internas dentro de la universidad, o existía básicamente, ya casi existía Hi-Fi en ese entonces, si es que eres de mi edad. Te platican cómo fue la idea, la creación, el desarrollo, la prueba piloto, todas las las audiciones o buscar trabajo de otras personas que querían trabajar con ellos, porque la programación era una información muy limitada para algunos, entonces pocos sabían programar. Y la historia te lleva dando de la mano cómo se va creando, cómo se empiezan a generar nuevas sociedades, nuevas personas que llegan. Dentro de esta película te manejan las demandas que tuvo Mark respecto a la red social. Y digo demandas porque en la historia te cuentan también que hubo una problemática con su socio. Obviamente estamos hablando de una película de Hollywood, entonces no podemos tomar todo al 100%, pero es una película que te puede inspirar al saber que te puedes... Aquí lo van a como inspirar, porque digamos que ellos fueron los que dicen que robaron la idea, pero inspirar a crear algo nuevo o tomar algo y darle un giro para todavía volverlo aún más en el mercado, darle un más hacia la gente, darle un más a tu marca, producto, etc. El Lobo de Wall Street es otra película que ya fue famosilla hace un tiempo, que la interpretó Leonardo DiCaprio, y es la historia de Jordan Belfort, un visionario que estuvo en la bolsa de valores, que se volvió millonario, muy extravagante, o eso te cuentan en esta película, de todo lo que él desarrolló y cómo creó su imperio. Es una película muy larga, pero creo que vale la pena. Todavía manejan muchas cosas muy grises dentro de la historia, pero esta te la recomiendo por una razón, porque ahí te están diciendo que tienes que saber vender. Recuerden que para poder emprender o tener tu negocio, para que todo pueda ser de una mejor manera para ti, siempre hay que saber vender. Si no sabes vender, no vas a poder lograr nada. Entonces, aquí te manejan cómo él empezó desde muy abajo, aprendiendo, tomando, digamos, una especie de curso, trabajando. Se arriesga a aplicar esos conocimientos y es cuando empieza a darse cuenta que tiene ese don. Empieza a generar sus ingresos, a jalar gente, al momento de que ya se convierte en una situación muy complicada dentro de la empresa, pero me refiero complicada porque tiene una vida muy alocada dentro de la oficina, y personalmente, que igual fue perseguido por la justicia allá en Estados Unidos. Pero básicamente por esto la recomiendo. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar de buena manera para poder generar esos ingresos que necesitas? Y cómo arriesgarte para poder vender. Yo creo que si la ves te puede inspirar bastante. Otra versión que existe de la historia de Apple, que es una película interpretada por Ashton Kutcher, es una que se llama Jobs, de Steve Jobs, o sea, como el apellido. Esta película es de mis favoritas, porque creo que Ashton hace un buen trabajo a la interpretación que hace de Steve. Lo interpreta muy bien, lo imita bastante bien, la caracterización es increíble. Y aquí te cuenta desde que él estaba en la escuela, cómo se asocia con Steve Wozniak, que realmente él estaba metido en la tecnología. Esa historia te maneja de que Steve no sabía qué iba a hacer de su vida. Él estaba en una especie de... Estaba en un viaje como tipo hippie, fue a la India, etc. Él estaba como que en ese de la ondita hippie, por así llamarlo. Tiene que empezar a trabajar porque él tiene que ya generar sus ingresos. Entra a una compañía de desarrollo de videojuegos, pero a él no se le da adaptarse igualmente como en la película que ya vimos, que ya platicamos, que la de Chef. No se adaptaba porque él tenía ideas para ir más allá. Igualmente le ponían trabas, sin embargo él propone una idea para generar un videojuego con mejor calidad
y mucho más desarrollo dentro del mismo, y se pone a platicar con Steve Wozniak y empiezan a desarrollar el juego, y es cuando se dan cuenta de que Steve tiene realmente un don para este tipo de cosas. Posteriormente se dice que en la película que Steve tenía ya desarrollado, digamos, lo que podría llamarse una computadora, porque antes nada más las computadoras eran unas cajas y te daban ciertos datos, pero Steve seguramente estaba ya desarrollando lo que era transmitir a una pantalla. Pero me refiero a Steve Wozniak, no a Steve Jobs. Bueno, Wozniak, bajo para diferenciarlo, estaba trabajando en el proyecto. Steve Jobs ve el potencial de ese equipo y lo desarrolla y lo empieza a vender a tiendas que se dedicaban a la tecnología. Y el cómo también estuvo buscando algún patrocinador o socio para poder llevar esa tecnología al mercado. Pero Steve no tenía éxito porque la gente aún no conocía bien lo que era la tecnología o qué era la computadora, como ellos lo querían hacer. Él estuvo insistiendo, haciendo llamadas hasta que logró llamar a un socio importante, hicieran el trato y empieza la trayectoria de lo que hoy conocemos como Apple. Es una película que también te recomiendo ver, creo que es también una inspiración para saber que debes de tener una visión más allá, como todas estas películas, pero si estamos hablando de Steve Jobs, que fue una de las mentes en su época más brillantes, innovadoras, bueno, yo creo que te podría convenir bastante ver esta película. Para terminar, vamos a hablar de una miniserie, esta sí es una miniserie que estaba en Netflix, no sé si todavía siga, que se llama Self-Made, que la protagonista Octavia Spencer, una actriz maravillosa, y habla sobre la historia de Madame J. Walker. Madame J. Walker fue una visionaria, una empresaria en sus tiempos, porque era una persona realmente muy atrevida, una de esas mujeres guerrilleras de esa época. De hecho, estamos hablando de los 1800 y cacho, 1860 y tantos, me parece. Bueno, ella fue una empresaria y filántropa estadounidense, considerada de las primeras mujeres afroamericanas en convertirse en millonaria en los Estados Unidos. Esta miniserie te maneja cómo ella empezó trabajando, limpiando muchos tipos de hogares y cosas así. Empezó a generar su propio producto, que es respecto al cabello. Ya verás de dónde sacó la idea y cómo lo empezó a mover de puerta en puerta. Ese es un ejemplo de cómo, aunque tengas que estar empezando desde abajo, sin socios, sin encontrar un producto que te pueda copiar o que tú puedas copiar. Bueno, aquí también lo manejan algo así, vas a saber dónde sacó la idea. Pero no es que no tuvo socios o unos grandes ingresos. Ella fue de las emprendedoras o emprendedores que estamos siempre trabajando. Cuando haces un producto o servicio, lo tienes que ir vendiendo de puerta en puerta, dando ese punch a tu marca, dando ese beneficio a las personas o cubriendo una necesidad, y en el cual ella va teniendo el éxito que tuvo. Obviamente haciendo una serie relacionada con una vida de una persona famosa y siendo Netflix, te manejan unas circunstancias igualmente difíciles, pero eso ya son más dramáticas. Lo que quiero que aprendas es el desarrollo que tuvo esta mujer al sobresalir en esa época, siendo una mujer afroamericana, emprendedora, donde casi había muy pocos negocios en realidad, pero cómo fue generando su economía y su fama a través del trabajo duro que tuvo durante todo el tiempo que existió. No estoy muy seguro, creo que todavía existe su marca, por ahí llamada Madame J. Walker, me parece. Creo que su marca, si no mal recuerdo, que lo acabo de ver, se llama Wonderful Hair Growner. Y bueno, fue desarrollada en una crema como de lata, ¿no? Porque en estos había latas, no había mucho plástico todavía. Bueno, pero el punto que quiero que consideres es ver este tipo de filmes, esos trabajos de películas o esta serie, donde los veas con inspiración. Puedes pasar un buen rato con ellas, te puedes divertir, te puedes entretener, pero lo que me interesa es que entiendas el mensaje que te dan con este tipo de películas. Como en todo, aprendemos de todos y de todo. Entonces puedes de ahí sacar inspiración, ideas, visión, dedicación
o todo lo que tú necesites para este tipo de emprendimiento que estás desarrollando o ya aplicarlo en tu negocio. Espero que te haya sido de interés esta lista. Pronto haremos otra respecto a otras series, documentales o más películas. Y espero que tengas un buen día.